¿Hacia dónde tiene que ir la corrección de Javier Milei, según lo que hemos escuchado en campaña? ¿Y qué es lo que hay que corregir a nivel fiscal en la Argentina? Bueno, te digo lo que propone el propio Milei. Milei propone un recorte. En algún momento, ¿te acordás? En campaña habló de 15 puntos del PBI. Es una barbaridad. 15 puntos es la mitad. La presión fiscal en la Argentina es 30, así que imagínate que sería un recorte del gasto de la mitad. No tiene ni siquiera sentido. Sí habló más recientemente, creo que ayer a la mañana, de la necesidad de rápidamente recortar 3 puntos del PBI, que lo tenía en principio acordado con el Fondo Monetario Internacional. No ahondó en qué podría significar, habló de corrección en las tarifas, así que uno podría decir, bueno, quita de subsidios casi por descontado. Berti Venegas Lynch ayer dijo 13%. Bueno, hay que ver si era sobre la recaudación. 3 puntos del PBI es alrededor del 10 de la recaudación. Así que no lo escuché a Venegas Lynch, pero si fue sobre recaudación puede ser el mismo dato equivalente. Si lo dice sobre el PBI, es quizás el dato previo de los 15 puntos que hablábamos. Bien. Insisto, es una... A ver, cuando vos ves el gasto del Estado, vos tenés 45% seguridad social. ¿De qué estoy hablando? Jubilaciones. 20% salud y educación. 15% subsidios. Después tenés intereses de deuda, deben ser el 10%, y después tenés más o menos, no sé si el número me da, pero más o menos debe dar, 5% del funcionamiento del Estado, más 4% de defensa. En defensa ya han dicho que no quieren recortar, al contrario, quieren poner plata. ¿Qué tocás entonces? Claro, no sé bien de dónde, por eso la pregunta es, más allá de especular, ¿de dónde van a hacer el recorte de los 3 puntos o del 10% de la recaudación? ¿De dónde van a hacer ese 10%? Porque la verdad, incluso si elimino todo el funcionamiento del Estado, no llego, digamos. Y tampoco tiene sentido decir, no voy a eliminar a todos los empleados del ANSES. Ahora, Hernán, cuando dice el ajuste lo va a hacer la política, como título es impactante. Ahora, ¿qué significa que se ajuste la política? No, es por la galería, eso es para los títulos. De nuevo, sin desmerecer, pero ajustándonos a la realidad, eso no tiene sentido. La representación es menos de... no sé, del 0,5 del PBI, si querés recortar, no sé, lo que gastan en el Congreso, más bajar el nivel de los ministros a secretarios y demás, creo que ni siquiera llegás. Estoy recontra exagerando. De nuevo, el funcionamiento del Estado sin defensa es el 5% del presupuesto, no del PBI, del presupuesto. Con lo cual, recortar 10% del presupuesto... y no te dan los números, podés recortar 1% del presupuesto. Claro, vos vas a eliminar ministerios, pero esa gente va a ser reubicada en otras áreas. Sí, es por lo menos lo que ensayaron cuando hablaron aunque tengas un tendal, ¿se acuerdan cuando asumió Macri en 2016 que tuviste una cantidad de despidos del sector público significativa? No movió el amperímetro, en términos fiscales. No Ni siquiera con despidos. No, claro, por eso digo que no sé si esto probablemente lo haga. Lo que digo es, para llegar a 3 puntos del PBI hay que hacer un recorte en algún otro lado. Bueno, no pero sabemos dónde. Claro, se está hablando, me parece que están trabajando ahí con una reforma del Estado, se mencionó a Dromi, hay que ver, ¿no? Bueno, de qué manera se hace. A veces es un esquema distinto donde probablemente elimine, Dromi, digamos, escribió los mecanismos para las privatizaciones. Entonces, ahí probablemente elimine el déficit que generan las empresas públicas. Las empresas públicas, YPF es superavitaria, así que no. El problema en todo caso lo tendría, si querés, con Enarsa y Aerolíneas. Enarsa es la contracara de los subsidios. Sí, vas a pagar más caro las tarifas, que era un poco lo que mencionaba recién. Aerolíneas han dicho que no le van a poner un peso más. Bueno, igual Milei dijo que lo de YPF no es ya, que tienen todo el problema de... Sí, igual YPF en términos fiscales es nada, porque YPF da superávit. Sí, así que además es una empresa privada, pero no tiene un problema fiscal. No le pones plata. Pero también toda la reforma del Estado en general, me parece, ¿no? Un achicamiento. Sí, que no es inmediato, ¿no? Claro, porque claro. uno sabe que con las urgencias que tiene la Argentina no se pueden aplicar de la noche a la mañana ese tipo de reformas. Ahora, políticamente, ¿cómo se está moviendo, Federico? Javier Milei, ¿cómo lo ves moviéndose en esta transición que arranca? Me parece que está en un modo de seriedad, me parece que está haciendo ejercicio de un cargo donde se espera cierta cautela, cierta mesura. Los primeros pasos me parece que van en una línea que no es lo de el temor al Milei desbordante y inestable emocionalmente. Esas cosas que, bueno, que se habló, había ese temor, o era un prejuicio, o no sé, o él se hizo la fama para. Pero ahora me parece que arrancó bien desde el discurso del domingo.
Y Ayer dio varias notas en las que empezó a explicar tema transporte, cómo sería el aumento, que no iría un alza de tarifas sin antes aumentar los salarios. Digo, ¿lo ves bien encaminado en ese tipo de cuestiones? Digo, Sí. de explicarle también a la población, no al mundo de la política, cuáles son los cambios. Bueno, el tema de la explicación es fundamental. El expresidente de Brasil, Enrique Cardoso, acuñó esa frase de gobernar es explicar. Y bueno, Milei es un universitario, es profesor y maneja el arte de la didáctica. Me parece que es bueno explicando y está bien que explique, porque para el que la ve de afuera son todas como cajas negras y hay palabras que no entendemos. Entonces me parece que todo lo que pueda aportar para que sea inteligible, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y medianamente razonable para el ciudadano medio, creo que eso es auspicioso. Sí, porque además, digamos, al ser tan grande el cambio, genera mucha incertidumbre, entonces está bueno realmente la explicación. Me gusta tu punto de vista, Federico, porque es cuando explicás y tenés la información correcta de qué van a hacer, bueno, quizás hasta los mismos votos prestados, que van a estar relojeando un poco más de cerca que los que votaron convencidos, le dan un changüí en la luna de miel para tomar medidas que algunas de las que anuncia quizás son como más fuertes a lo que estamos acostumbrados en los últimos años. Y con respecto a lo que contaba Cata recién, de la conformación del gabinete, ¿qué ves, Federico, en esas figuras políticas o en esas designaciones, en esos nombres? ¿Qué ves? Digo, ¿qué denominador común? Digo, ¿hacia dónde va ese gabinete de colaboradores del presidente? Me parece, si tuviera que jugarme un poco, porque habría que pensar Jugate, mejor, Federico. ¿no? Mucho, Me parece jugate. que Claro. es un perfil más bien orientado a la gestión resolutiva y no tanto al político convencional. Después, bueno, hay algunas figuras que son más conocidas. O sea, como- pragmatismo, digamos. Sí, pragmatismo en el buen sentido de la Sí. palabra pragmatismo. Sí. En el sentido de que gestionar es resolver problemas. ¿sí? Entonces me parece que poner gente idónea para resolver problemas sería auspicioso. Después hay algunas figuras que son más conocidas, otras menos conocidas. Hay algunas que no son muy conocidas. Por ejemplo, pero- ¿me podés ir dando ejemplos? y, bueno, en las desconocidas, pero que a mí me causó muy buena impresión, la escuché hablar 3 veces, me pareció excelente, es la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Petovelo. Las veces que la escuché hablar me pareció que tiene mucho criterio y yo hasta me atrevería a hablar de un rasgo muy particular, que yo creo que es el liberalismo con humanismo. Ajá. Uno la escucha hablar y es un pensamiento liberal, ¿Y pero qué- al mismo sí. tiempo es un pensamiento Y humanista. va a tener un desafío por delante enorme, Hernán Sí, porque Cata, tiene- porque sí. tiene, bueno, Salud, capital humano incluye educación. salud, Trabajo. educación. Trabajo y desarrollo social, que es que ella va a tener, digamos, a cargo, por ejemplo, la negociación con los planes sociales. Claro. O sea, la gestión O sea, de los planes va a ser sociales. la Tolosa Paz, digo... Menuda con- tarea, digamos. Con ese ministerio que baja a secretaría, Hernán. Más que superministra, es Sí. hiperministra. Sí, sí, o sea, Ahí- va a tener que tener sensibilidad social, criterio, cintura, digamos, todas cosas que, bueno, es un Bueno. país que es difícil, ¿no? Como- Tendrá que conciliar, digamos, esto que dice Cata con ver si hacen el recorte de gastos también con el tema de los planes sociales, ¿no? Digamos, sensibilidad. ¿Ves un versus borrón recorte y de cuenta planes. nueva con los planes sociales? En términos Desconozco- de cómo fueron cuestionados en algún momento, hasta la misma... Pero ministra Milei Tolosa Paz. dijo que no iba a sacar los planes, en que en todo No, no, yo caso digo, iban hablo- a quitar intermediarios. Hablo de que no aparezcan cuestionados por lo que ocurrió últimamente, que se hablaba Bueno, de eso- gente que cobraba planes sociales y viajaba al exterior. por ejemplo. Desconocemos con precisión cuál es la hoja de ruta con el tema de los planes. Claro. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es esto que dice Cata. Bueno, en realidad hay una relación directa entre el ministerio y la persona de manera directa. Le vamos a mantener el subsidio, se lo vamos a actualizar, no se lo vamos a actualizar. Venían cobrando un bono. ¿Le vamos a pagar el bono? ¿No le vamos a pagar el bono? Bueno, hay un montón de cuestiones y situaciones Y- intermedias. y ¿Cuál va a también ser la hasta- exigencia
de contraprestación, ¿no? No, y además hasta qué punto siguen todos los planes, Hernán, porque ayer algunas personas que yo conozco que les preguntaba, digamos, por curiosidad qué les pasaba, porque cobraban planes, me decían, no sé, nadie dice nada, viste, tengo angustia, porque si no cobro ese plan no llego, lo uso para trabajar, para estudiar, para viajar, desplazarme al estudio, digamos. No sé si todos los planes van a ser. Sí, ahí había pasado una de las últimas medidas que había tomado Massa, había sido que pasaran de la órbita de desarrollo social a la órbita de trabajo. Hoy en este ministerio va a ser indistinto, básicamente pasa de una secretaría a la otra, pero tenía la finalidad de apuntalar, si querés, en la futura eventual gestión, si fuera presidente, de que eso se convirtiera en trabajo. Bueno, no está claro todavía en la futura gestión Milei, si los planes sociales se pretenden eliminar, si se pretenden sostener como un subsidio social o si se pretenden convertir en trabajo. Todavía esa definición... Esa pata no está explicada. Que es bastante grosera, te diría, en el sentido de que es muy genérica. Claro. Todavía no hay definición. Bien.